Listo, entonces cuando quieras, Santi. Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta charla del bloque clínico pues, de hemorragias del primer trimestre del Grupo de Interés en Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Rosario. Eh, Hoy la charla va a ser de enfermedad trofoblástica gestacional. Va a ser dada por mi compañero Juan Felipe Sánchez y yo, Santiago Arango, y tenemos como invitado especial al doctor Jaime Ariel Ramos, quien es docente de nuestra universidad, es ginecólogo obstetra de la Universidad Nacional y adicionalmente es coordinador de los internos de ginecología del Hospital Universitario Mayor. Muchísimas gracias, doctor, pues, por su compañía. Listo, entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la charla. Bueno, entonces estas son las referencias que utilizamos para esta presentación. Son bastante variadas y tratamos de hacerlo lo más actualizado posible. La idea es comprender qué es la enfermedad trofoblástica gestacional. Es un grupo heterogéneo de lesiones relacionadas con alteraciones anómalas del trofoblasto, de la placenta, que generan eh, un crecimiento aumentado o ectópico, por así decirlo, y que incluso puede llegar a generar problemas neoplásicos o incluso metástasis importantes a futuro. Como médicos generales tenemos que tener muy en cuenta más que todo cuál es el marcador tumoral más confiable, que en este caso es la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana, que tiene patrones variables y que así podemos interpretar para poder tanto estratificar la enfermedad como poder eh, hacer un diagnóstico adecuado y también un tamizaje en ciertos casos que ya vamos a ver más adelante. La enfermedad trofoblástica gestacional tiene bastantes expresiones, por así decirlo. Hay lesiones como pueden ser benignas, como por ejemplo ya lesiones ya un poquito más avanzadas, como lo pueden ser la mole datiforme, que puede ser completa, parcial o una invasiva. Y también ya una enfermedad trofoblástica neoplásica gestacional, que podría ya tener en cuenta entonces el coriocarcinoma, el tumor trofoblástico del lecho placentario, el tumor trofoblástico epiteloide y ya pues la mole invasiva como tal, teniendo en cuenta que estas últimas cuatro ya son neoplasias que deben tener un manejo directamente asociado pues a una superespecialidad como lo es eh, ginecología oncológica. Bueno, listo. Entonces vamos a comenzar hablando de la muela datiforme, primero sobre unos aspectos claves en cuanto a su clasificación y fisiopatología, que van a ser de gran utilidad sabiendo que son consideradas lesiones incluso premalignas en cierta bibliografía, que tienen una característica esencial y es su aspecto que asemeja a un racimo de uvas, que es secundario a esa proliferación anormal que pues acompaña toda la enfermedad trofoblástica gestacional, y ahí proviene su nombre, que es la muela datiforme. Bueno, entonces, en cuanto a la fisiopatología de la muela hiatiforme, vista desde la embriología, pues sabemos que luego de una fertilización anormal se va a generar un proceso alterado de proliferación e invasión del producto concebido. Entonces, en las imágenes a la izquierda se ilustra todo el proceso de desarrollo asociado a la masa celular externa, en donde sabemos que se diferencian un trofoblasto y posteriormente en citotrofoblasto y sin citotrofoblasto, que es el tejido encargado de secretar gonadotropina crónica humana para evitar esa degradación del cuerpo lúteo. Digamos que eso tiene muchísimas funciones, entre las cuales es mantener la producción de ciertas hormonas los primeros 3-4 meses del embarazo. Entonces, simplemente es una pequeña introducción y comentarles que todo este proceso se va a ver afectado en la enfermedad trofoblástica gestacional y en específico en la muela datiforme. Entonces, vamos a ver que ese marcador de HCG es fundamental en la muela datiforme. Entonces, se sabe, pues en la imagen de la izquierda abajo, se ilustra el proceso que les he comentado y también se ilustra que este proceso está influido por la presencia de múltiples moléculas, como lo es el oxígeno, como lo es ciertos factores de transcripción que mantienen una adecuada proliferación, diferenciación e invasión trofoblástica, sobre todo en el primer trimestre. Entonces vemos que hay unos factores más presentes en una fase y en otra fase, pero vamos a ver que cuando existe un desequilibrio entre la presencia y la respuesta de mi tejido trofoblástico es cuando vamos a ver la presencia o el desarrollo de la mola datiforme. Entonces, dentro de las alteraciones asociadas a ese crecimiento anormal desproporcionado del trofoblasto, pues quiero recalcar 4 aspectos fundamentales que están recalcados en la gráfica de la derecha. Entonces encontramos que para el desarrollo como tal de la mola datiforme tenemos una desregulación del efecto del oxígeno sobre el tejido trofoblástico que me genera un fenotipo proliferativo.
tenemos la hiperactivación de la vía WNT y la expresión nuclear de beta-catenina que genera la transición a un fenotipo invasivo. También tenemos el aumento de la expresión del receptor del factor de crecimiento epidérmico asociado a una hiperplasia del trofoblasto. Incluso, pues, haciendo alusión a uno de los marcadores, tenemos la producción excesiva del HCG. Incluso se ha identificado la variante hiperglicosilada, que se ha visto que cumple un papel importante en la génesis de la mole datiforme. Entonces, estos 4 escenarios que les describí simplemente dan como lugar la exhibición de la hiperplasia trofoblástica difusa, donde las estructuras de las vellosidades son particularmente hidrópicas es decir, tumefactas o edematosas, y todo esto se va a asociar a un reconocimiento anormal de las estructuras vasculares que me va a dar como resultado final el embarazo anormal o el embarazo molar. Entonces, bueno, visto desde la genética, vemos que la mola datiforme se diferencia en cuanto a su génesis, en cuanto a su clínica posteriormente, en 2 variantes, la mola parcial y la mola completa, que por sí nos van a permitir estratificar el riesgo, incluso clasificar la misma patología. Bueno, vemos que la mola datiforme completa en general sabemos que resulta de una fertilización de un óvulo vacío, de forma que el material genético materno en ese óvulo está ausente o está inactivo y es fecundado por un espermatozoide haploide que luego se duplica, que luego duplica su material genético, o por un espermatozoide que viene con doble material genético, o por 2 espermatozoides distintos. Entonces, es importante reconocer que el cariotipo o el componente genético de la mola completa va a ser diploide y va a tener cromosomas que son de origen únicamente paterno. Y este proceso lo llamamos androgénesis. Entonces quiero hacer mención a unas características importantes dentro de la génesis de la mola completa, haciendo alusión a la imagen que tenemos pues bajo las características. Entonces tenemos que en un 80% de las veces se forman molas completas homocigotas 46XX de origen monoespérmico, es decir, solo un espermatozoide, como se ve en la imagen, fecunda al óvulo vacío, y aquí adentro se duplica ese material genético paterno. Entonces simplemente vamos a tener cromosomas de origen paterno y no materno. En el 20% de las veces surgen por una fecundación dispérmica de un óvulo vacío, es decir, dos espermatozoides distintos fecundan un óvulo vacío, dando un cigoto anormal que puede ser 46XX o 46XY. Y vemos que en muy raras ocasiones, y es algo que está en estudio últimamente, las molas completas se pueden dar por un proceso ajeno a la androgénesis, que es lo que les mencionaba del origen paterno de los cromosomas, y que es una condición asociada a un trastorno autosómico recesivo, por la mutación de unos genes específicos que ahorita están en estudio, que da como resultado una mola biparental, es decir, tienen tanto origen genético por parte del linaje materno como el linaje materno. Entonces vamos a ver que es como la excepción a la regla, pero son ocasiones muy raras, ¿listo? Esto que les menciono les va a ser pues más útil más adelante, ¿listo? En cuanto a la mola datiforme parcial, se sabe que son productos con un cariotipo triploide, es decir, el material genético está triplicado. Y esto es resultado de la fertilización de un óvulo aparentemente normal por 2 espermatozoides o un espermatozoide diploide. Entonces, son los procesos conocidos como dispermia o diandria. Entonces, por esta razón, cuando vemos el cariotipo de la mola parcial, vamos a ver 69XXX, 69XXY o 69XYY, ya que es importante resaltar que sí existe la presencia de material genético materno y paterno concomitante. ¿Listo? Entonces, pues eso es lo que represento en las imágenes. Vamos a ver que una característica muy importante de la mola parcial y que es única dentro de todas las manifestaciones que puede tener la enfermedad trofoblástica gestacional, y es que tiene asociada la presencia de un feto y a veces actividad cardíaca fetal. Eso es único de la mola parcial. Entonces, por eso la imagen donde vemos un feto asociado a un tejido trofoblástico que podemos ver que está muy proliferativo, muy edematoso, por decirlo así, muy agrandado. Entonces eso es como lo importante a destacar acá. Listo. Entonces hay algunos aspectos histológicos que son típicos dentro del espectro de la mola datiforme en general, o sea, hablando de la mola completa y la mola parcial. Entonces se logra identificar en general una masa frágil de estructuras quísticas transparentes y de paredes finas, similares a uvas
compuestas por vellosidades tumefactas edematosas. Eso es lo que conocemos como vellosidades hidrópicas. Y esto es lo que vamos a encontrar en general cuando tenemos un recolectado de una mola datiforme en una placa histológica. Sin embargo, hay unos aspectos que nos permiten diferenciar la mola parcial de la mola completa cuando vemos las placas histológicas. Entonces, bueno, haciendo alusión a la mola completa, vamos a ver que vamos a tener unas características esenciales, que es que se afecta todo o casi todo el tejido velloso. Y eso va a tener unas implicaciones como la mayor producción de HCG y por ende unas características clínicas diferenciales que vamos a ver más adelante. Vamos a ver que las vellosidades coriónicas son más grandes y edematosas y tienen una forma pestoneada, es decir, tienen una limitación que es ondulada con una cavidad central, y eso es lo que conocemos como cisternas, y es lo que está señalado en la imagen con flechas negras. No sé si lo alcanzan a ver. Bueno, también vamos a tener una proliferación trofoblástica anormal que afecta de forma difusa todo el tejido trofoblástico, que es lo que se ilustra con la flecha amarilla. Por parte de la mola parcial, también vamos a tener unas características esenciales, y es que solo una parte de las vellosidades está agrandada y edematosa y la otra parte puede ser normal. Entonces esto es lo que hablamos, que podría existir un tejido o un tejido fetal. ¿Listo? También vamos a ver unas vellosidades con forma irregular, leve hiperplasia y edema velloso focal. Y entonces, como solo se afecta una parte y se afecta de forma leve, vamos a tener una elevación del HCG, pero menos marcada en comparación con la mola completa. Bueno, el estudio de patología de la mola datiforme también va a ser de gran utilidad para el diagnóstico y diferenciación entre la mola completa, parcial, incluso otras identidades que pueden llegar a asimilar esta afección, como lo son los abortos espontáneos con cambios irópicos. Entonces, en patología se han descrito dos biomarcadores esenciales, que son la molécula P57KIP2 y la KI67. Entonces, la molécula P57 es una proteína nuclear cuyo gen se impronta por la línea paterna y se expresa por la línea materna. Es decir, solo vamos a poder evidenciar en aquellos productos que dentro de su material genético tengan un linaje materno activo. O sea, se va a expresar únicamente si tenemos cromosomas maternos activos. ¿Listo? Entonces lo vamos a poder ver en la mola parcial y en la mola completa asociada a un trastorno autosómico recesivo, o lo vamos a ver en un aborto espontáneo. ¿Listo? A diferencia de que no lo vamos a poder presenciar, el P57 positivo en la mola completa pues es producto de un proceso de androgénesis y por ende solo tiene cromosomas paternos activos. Entonces, bueno, ya teniendo esta información presente, vamos a analizar el siguiente algoritmo que encuentran a la izquierda, que es del abordaje etiológico. Entonces, pues donde tenemos, por decirlo así, cuando tenemos la presencia de una sospecha de una mola, vamos a diferenciarla a partir del estudio de P57 por inmunohistoquímica. Entonces, de forma que si sale negativo, tendremos una mola completa. Si es positivo, vamos a genotipificar el producto recolectado, y si es triploide por diandria o dispermia, será una mola parcial. También existe la posibilidad de que la mola completa sea biparental, lo que les había mencionado, que también haya cromosomas de origen materno activos, o el producto sea triploide por diginia, que es un proceso que también va a generar una triploidía. ¿Listo? Entonces, que todo esto hace parte del espectro de abortos no molares. Además, también podemos ver que ante la sospecha de una posible mola datiforme, si hacemos una genotipificación molecular de este recolectado y vemos que es puramente androgénico, también podemos decir que es una mola completa. Y además de esto, pues sabemos que la KI67 es un marcador de proliferación. Entonces, bueno, viendo todos estos aspectos patológicos, histológicos, genéticos y embrionarios de una forma más integral, nos permitirá hacer un abordaje etiológico más acertado para diferenciar la mola completa, la parcial, incluso otras identidades diferenciales, y para eso utiliza esta imagen que ustedes ven a la derecha. Entonces, bueno, respecto a la mola completa, ya sabemos que tiene una proliferación más difusa, con mayor expresión de KI67, sin expresión de P57 y con un cariotipo diploide. Con la mola parcial tiene un crecimiento más focal, con menor expresión de KI67, con expresión de P57 y con un cariotipo triploide. En el aborto espontáneo con cambios hidrópicos, simplemente es como para hacer un contraste, se asocia un crecimiento trofolástico leve o ausente con edema velloso focal. Vemos que el KI67 es nulo o poco expresado, con P57 expresado y con un cariotipo diploide. Entonces, de esta forma, con la fisiopatología, podemos jugar a hacer una clasificación más acertada y por ende una mejor evaluación.
Bueno, es importante tener en mente los factores de riesgo asociados al desarrollo de la mola dactiforme, pues en general nos permiten hacer una sospecha inicial. Entonces, dentro de los más importantes tenemos los antecedentes del embarazo molar, que nos aumentan el riesgo por 10 veces. Tenemos el historial de aborto espontáneo, que nos aumentan el riesgo por 2 veces. La infertilidad también es un factor de riesgo. Tenemos muy importante la edad materna, sobre todo las edades maternas extremas, es decir, menores de 15 años y mayores de 35 años. También hemos visto que la dieta puede estar involucrada, como es la baja ingesta de carotenos, la deficiencia de vitamina A o folatos, y otros factores de riesgo que todavía están en estudio su causalidad, pero de cierta forma han estado asociados a la mola dactiforme, como son el uso de anticonceptivos orales, el tabaquismo, ciclos menstruales irregulares y otros aspectos socioeconómicos. Doctor, una pregunta. Sí, señor. ¿El grupo sanguíneo es un factor de riesgo o ya no se considera factor de riesgo? Bueno, pues realmente en lo que pude recolectar las lecturas no identifiqué que la hemoclasificación fuera un factor de riesgo. Sin embargo, pues valdría la pena investigar si es un factor de riesgo. Bueno, ya no tanto, pero sí se ha visto que hay ciertos grupos sanguíneos como el A, el B y el AB que tienen mayor posibilidad de tener, que se asocian con mola, ¿no? Pero ya no es tan fuerte. Lo mismo el cigarrillo, el tabaquismo. Pero la deficiencia de vitamina A sigue de carotenos también. Gracias. Muchas gracias, doctor. Si quieres, dale siguiente. Listo, bueno, entonces, bueno, ya habiendo abarcado algunos aspectos de la clasificación y de la fisiopatología, vamos a hablar de la clínica asociada a la enfermedad molar. Entonces, bueno, pues por lo general las mujeres con mola dactiforme suelen acudir al médico con periodos menstruales perdidos, con una prueba de embarazo positiva y con signos y síntomas compatibles con un embarazo temprano o con complicaciones del embarazo temprano, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos que tener en cuenta que se puede sospechar un embarazo molar basándose en niveles inusualmente altos de gonadotropina crónica humana, que ya vamos a ver que incluso cuando superamos un umbral es muy indicativo, incluso casi diagnóstico. Entonces, bueno, entre las manifestaciones clínicas más tempranas de la enfermedad molar, vemos sangrado vaginal, que es bastante fuerte, entonces resulta de la separación de las vellosidades molares de la decidua subyacente. E incluso también hemos visto, sobre todo en la mola completa, un aspecto clásico de la sangre que se caracteriza por una descarga en jugo de ciruela pasa, es decir, la sangre es más oscura, incluso más espesa. Digamos que estos aspectos de la sangre y este es signo de jugo de ciruela de pasa, se debe a la acumulación de la sangre en la cavidad uterina que ha sufrido procesos de oxidación. También tenemos el dolor o presión pélvica, que son síntomas bastante inespecíficos, pero que son debidos al agrandamiento del útero o al agrandamiento de los ovarios quísticos, que también son indicativos de esta patología. Tenemos la hiperemesis gravídica, que por lo general se presenta con náuseas y vómitos de comienzo más precoz y más severos en relación con el embarazo no molar. Tenemos el tamaño uterino anormal en relación con la edad gestacional, que se puede evaluar ya sea con ecografía, con examen bimanual, y vamos a tener que si es una mola completa, por lo general vamos a tener un agrandamiento uterino para la edad, o si es una mola parcial, vamos a tener un tamaño uterino pequeño para la edad, esto a razón de la embriopatía. Bueno, para las manifestaciones tardías, las manifestaciones tardías en general son menos comunes desde que se empezó a aplicar la ecografía de tamizaje del primer trimestre. Y entonces se sabe que son secundarias a los niveles elevados de HCG. Por esta razón, son más frecuentes, incluso distintivos, de la mola completa. A razón de que la mola parcial puede tener niveles elevados, pero no excesivamente elevados. Entonces, ¿qué manifestaciones tenemos asociadas a estos niveles excesivos de HCG? Tenemos los quistes luteínicos de la teca o tecaluteínicos que se dan por la hiperestimulación ovárica resultante de los niveles altos de esta HCG. Vamos a ver que son en general quistes multioculados y a menudo son bilaterales y suelen medir de 3 a 20 centímetros
y resuelven por lo general unas semanas o meses después del tratamiento de la mola datiforme. Digamos que es importante una búsqueda activa en ecografía de estos quistes, pues se ha llegado a documentar casos severos de abdomen agudo por torsión y necrosis de los mismos. También tenemos el hipertiroidismo, debido a que el HCG se asemeja mucho a la tirotropina, entonces se va a presentar con taquicardia, piel húmeda, piel cálida y temblores. Vamos a ver que tenemos anemia por el sangrado vaginal excesivo y los trastornos hipertensivos del embarazo antes de las 20 semanas de gestación, que realmente son un indicador muy fuerte de mola datiforme. Listo, si quieres, dale siguiente. Entonces, bueno, para la abordaje diagnóstico, pues hemos planteado este algoritmo que pone en manifiesto una serie de pasos que deberíamos aplicar en el momento de evaluar un posible embarazo molar. Entonces, son cosas que ya hemos hablado durante la charla. Entonces, tenemos la estratificación del riesgo, que es simplemente tener en cuenta esos antecedentes y factores de riesgo que les mencioné. Tenemos los síntomas que les mencioné sobre las manifestaciones iniciales y tardías. Tenemos el examen físico que consiste en la especuloscopia, el examen bimanual, que es básicamente buscar por lo general tumoraciones en los anejos que son indicativos de quistes tecaluténicos. También nos sirve para encontrar el origen del sangrado vaginal si existe. También es importante hacer la altura uterina y compararla con la edad gestacional por esas manifestaciones que puede uno pues identificar desde una forma más temprana. Es de vital importancia en el abordaje diagnóstico los laboratorios, en especial la cuantificación de la subunidad beta de la gonadotropina clínica humana, que en niveles superiores a 100.000 milunidades internacionales por mililitro son indicativos de esta patología. También entre de los laboratorios es muy importante la hemoclasificación, que en caso de que sea RH negativa, se debe administrar inmunoglobulina anti-D. También vemos que en el ultrasonido pélvico vamos a buscar unos signos de mola o signos de aborto que nos pueden confundir y que vamos a ver en las diapositivas que siguen. Y vemos que la evacuación uterina en general en esta enfermedad puede ser tanto diagnóstica como terapéutica. Entonces, dentro del abordaje diagnóstico, les comentaba que un paso bastante importante en la evaluación del embarazo molar era el ultrasonido pélvico. Entonces, pues por este motivo voy a destacar unos puntos claves y signos más representativos para poder identificar como tal el embarazo molar y formas para diferenciar si es una mola completa o una parcial. Entonces, dentro de las características ecográficas que sugieren una mola completa, incluyen la ausencia del embrión o feto, ausencia del líquido amniótico. Vamos a ver el famoso signo de tormenta de nieve o patrón de queso suizo, que es lo que podemos evidenciar en las imágenes. En la ecografía podemos ver esa tormenta de nieve y su análogo en la imagen a la derecha, que es como lo vamos a ver de forma macroscópica y directa. Entonces acá aprovecho y hago la referencia de que parecen ese racimo de nubes que veníamos hablando del por qué se comenzaba a nombrar así la mola datiforme. Y entonces ahí comenzamos a ver que en verdad sí parecen este tipo de características. También vemos que pueden haber, sobre todo en la mola completa, presencia de quistes tecaluténicos y sobre todo se puede confundir con una gestación anembrionaria. En contraste, pues en la mola parcial tenemos unas características ecográficas que incluye el poder identificar un feto con actividad cardíaca y crecimiento restringido. Podemos ver que hay líquido amniótico, pero el volumen puede reducirse. Podemos ver espacios quísticos agrandados. Podemos ver incluso aumento del diámetro transversal del saco gestacional. Por lo general están ausentes los quistes tecaluténicos y por lo general se diagnostica erróneamente como un aborto incompleto o retenido. Bueno, entonces como tal el diagnóstico lo podemos hacer haciendo una integración con los hallazgos clínicos y ecográficos. Entonces, pues haciendo referencia a la muela completa, si tenemos hallazgos ecográficos indeterminados, podemos hacer un diagnóstico clínico basándonos en niveles de HCG superiores a 100.000 unidades internacionales por mililitro, y además apoyándonos con otros hallazgos que les mencioné, que eran las manifestaciones tardías, como son los tiques tecaluténicos, hipertiroidismo y demás cosas que hemos hablado durante la charla. Y para la mola parcial, digamos que su diagnóstico ecográfico es incluso aún más complicado. Como hemos hablado, puede haber un feto, puede tener un crecimiento restringido, o tener poco líquido amniótico.
Digamos que es bastante complicado hacer este diagnóstico en cuanto a la ecografía. Incluso vemos que los niveles de HCG pueden ser menores a 100.000 mil unidades internacionales por mililitro, que son valores que no son informativos. Entonces, realmente lo que hacemos es que si no hay latidos cardíacos fetales a un nivel de HCG y edad gestacional adecuados, se hace el legrado uterino y luego el diagnóstico. O cuando son gestaciones muy tempranas, se hace el seguimiento de la paciente con ecografías seriadas y niveles de HCG, por lo general semanalmente, hasta que se pueda descartar un embarazo normal. Bueno, llegando ya a la parte del manejo de la mola datiforme, es claro que la piedra angular del tratamiento es la evacuación del contenido uterino. Entonces tenemos estas dos opciones, que es la histerectomía y la evacuación uterina con legrado por succión. Entonces en el momento que vayamos a seleccionar la técnica que vamos a utilizar, tenemos que individualizar a la paciente, de forma que tendremos que hacer una estratificación del riesgo para desarrollar neoplasia trofoblástica gestacional. Tenemos que ver el papel de la fertilidad en la paciente y como tal sus preferencias. Entonces, de esta manera, si tiene un riesgo o si está en juego su fertilidad o se reconoce los deseos de que quiere ser madre en el futuro, lo más indicado sería una evacuación uterina con legrado por succión. Sin embargo, es importante resaltar que la histerectomía es la técnica más efectiva en cuanto a la eliminación de cualquier enfermedad localmente invasiva. Entonces, en general, reduce la posibilidad de desarrollar neoplasia trofoblástica gestacional, pero no en todos los casos. Además, es importante resaltar que en el manejo de la mola datiforme como tal, no se deben utilizar métodos de evacuación uterina exclusivamente con medicamentos, es decir, no debemos utilizar solo misoprostol, mifepristona o oxitocina. Bueno, como parte de la quimioterapia preventiva profiláctica, es el método para reducir el riesgo de desarrollo de neoplasia trofoblástica gestacional. Realmente los estudios y los datos que tenemos actualmente nos indican que este tipo de intervenciones son un poco débiles y que incluso que la quimioprofilaxis puede aumentar la resistencia a los fármacos y se asocia incluso a toxicidades, y por esta razón solo la consideramos en ciertos pacientes, como los que tienen molas completas, como los que son tratados mediante evacuación y representan algún tipo de riesgo aumentado de desarrollar neoplasia trofoblástica gestacional, o en quienes el seguimiento de HCG no es disponible o no es confiable, sobre todo por las características socioeconómicas que pueden pues llegar a presentar cierta dificultad en la accesibilidad de este monitoreo. Entonces podemos utilizar tanto metotrexato como actinomicina D como parte de la quimioprofilaxis. Bueno, entonces como parte del monitoreo posoperatorio es de vital importancia la cuantificación de la HCG. Entonces, esto se va a hacer con el fin de detectar el desarrollo de la neoplasia trofoblástica gestacional o como tal la remisión. Entonces sabemos que si hay una elevación persistente del HCG, vamos a estar hablando de una mola invasora, es decir, que se está comprometiendo el miómetro como tal. Es de vital importancia decirle a la paciente y advertirle que utilice métodos anticonceptivos fiables como lo son los orales o como son las barreras, pues en caso de que llegue a quedar embarazada, la interpretación de los resultados de HCG van a ser imposibles e incluso puede llegar a desarrollar esta enfermedad y no lo vamos a poder saber. En general está contraindicado el dispositivo intrauterino, porque en caso de que llegue a desarrollar neoplasia trofoblástica gestacional y lleguemos a hacer una intervención quirúrgica, hay mayor riesgo de complicaciones como la perforación. Entonces se debe limitar al uso de anticonceptivos orales y anticonceptivos por métodos de barrera. Bueno, entonces para el monitoreo de HCG vamos a categorizar 3 escenarios asociados al cambio de los niveles de HCG. Entonces tenemos que puede aumentar, puede disminuir o puede mantenerse en meseta, y esta clasificación nos va a permitir desarrollar el algoritmo de monitoreo que vemos al lado derecho de la diapositiva. Entonces, vamos a hablar de que los niveles de HCG son decrecientes cuando disminuyen progresivamente más del 10% en 4 valores durante un periodo de 3 semanas. Vamos a ver que hay aumento de los niveles de HCG cuando aumenta progresivamente más del 10% en 3 valores durante un periodo progresivo, durante un periodo de 2 semanas. Y vamos a ver que los niveles de HCG se mantienen en meseta cuando tenemos 4 mediciones de HCG que permanecen dentro del rango de 10% más o menos durante un periodo de 3 semanas.
Entonces tenemos que la cuantificación postoperatoria de HCG, si los niveles se mantienen en meseta o incrementan, vamos a diagnosticar neoplasia trofolástica gestacional y proseguir con el protocolo que veremos más adelante en la exposición. Por otro lado, si no se cumplen estas condiciones, vamos a ver cómo está disminuyendo los niveles de HCG, y si cumplen los criterios de disminución que les acabo de comentar, vamos a evaluar semanalmente la HCG hasta que se vuelva indetectable por 3 semanas consecutivas. ¿Qué valor es indetectable? Es cuando tenemos HCG por debajo de 5 miliunidades internacionales por mililitro. Si llega a ser indetectable, descontinuamos el monitoreo y hacemos remisión. Si por el contrario se reducen los niveles de HCG, pero no lo suficiente para cumplir los criterios mencionados, vamos a evaluar semanalmente hasta que se cumpla algún criterio de alguna categoría. Es decir, si aumenta o se mantiene en meseta, diagnosticamos neoplasia trofolástica gestacional. Y si disminuye, continuamos con el algoritmo que les acabo de describir en caso de que el HCG sea decreciente, hasta que pueda ser indetectable. Listo, Listo. entonces ya habiendo hablado de lo que tiene que ver con la mole datiforme, ya sea completo o parcial, tenemos que ver entonces el riesgo de una progresión a una neoplasia asociada a esa enfermedad trofoblástica gestacional. Tenemos que tener en cuenta entonces que nosotros como médicos generales debemos evaluar los niveles de beta y también los factores de riesgo mencionados, también para estas pacientes que tienen ese riesgo de neoplasia asociado. Entonces estas son entidades patológicas que se caracterizan por una invasión agresiva del endometrio y el miometrio con células trofoblásticas y que también conlleva una posibilidad de metástasis asociada. Las más comunes son la mole invasiva y el coriocarcinoma gestacional. Ya ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de estos, ya que son los que más frecuente vamos a ver. Por otro lado, el tumor trofoblástico, el lecho placentario y el tumor trofoblástico epiteloide son un poquito menos frecuentes y también en este caso son los que, por ejemplo, se llegan a diagnosticar en etapas mucho más avanzadas o tardías. ¿Por qué? Porque también se pueden presentar por su fisiopatología que viene, por ejemplo, de células intermedias del trofoblasto, de una forma tardía, incluso posterior a embarazos normales o abortos en las pacientes. Entonces, si no se hace un seguimiento adecuado, estas pacientes pueden llegar a ser diagnosticadas meses o incluso años posterior al antecedente gestacional y pues tener un compromiso metastásico avanzado. En el caso de la mole invasiva tenemos que tener en cuenta que son vellosidades coriónicas completas acompañadas de una invasión bastante importante y tener en cuenta que tienen una poca tendencia hacia la metástasis. Entonces usualmente son las que son que invaden el útero o invaden, por ejemplo, los genitales, como ya vamos a ver más adelante en las clasificaciones, mientras que el coriocarcinoma gestacional sí es un trofoblasto anaplásico, prominente y que también puede tener incluso necrosis o hemorragia asociada, que es, por ejemplo, la que podemos ver en las diferentes presentaciones clínicas, ya sea una hemorragia vaginal o intraabdominal o en los diferentes cuadros que ya vimos. Tener en cuenta que estas sí tienen un riesgo aumentado de generar metástasis hematógenas, en especial a ciertos órganos característicos que tenemos que tener muy en cuenta para evaluar los signos y síntomas y también los paraclínicos que debemos tener en cuenta. Ya los vamos a ver más adelante. Respecto al diagnóstico, entonces es importante dividirlo en dos partes. En las pacientes que tienen un embarazo molar previo, pues un antecedente. Santiago, ¿lo puedo interrumpir un minuto? Claro, doctor. Es que hay una cosa que me preocupa mucho y quiero que tengan en cuenta, es que la neoplasia trofoblástica gestacional maligna se puede desarrollar después de embarazos molares o de embarazos no molares. Sobre todo esto que tú estás hablando del coriocarcinoma. El 50% se desarrollan después de una mola, principalmente de una mola completa, cuando tiene factores de riesgo, como lo mencionaba muy bien el expositor, excelente, como es la presencia de quistes tecaluteínicos mayores de 6 centímetros, el aumento del tamaño del útero que no se correlaciona con la falla menstrual, con la presencia de hipertensión, con la presencia de tormenta tiroidea, con la presencia de niveles de gonadotrofina mayor de 100.000, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso es tan fundamental lo que acaba de mencionar el doctor, el seguimiento y eso que tú estás diciendo. Pero también hay que dejar el mensaje que el 25% del coriocarcinoma puede venir de un parto normal y es una de las causas de hemorragia postparto tardía.
y lo menciono porque yo hablo mucho de hemorragia posparto, y la hemorragia posparto tardía, la que se presenta después de la semana 6, que puede ser un tumor del lecho placentario, y a veces, o sea, no le damos la importancia y pensamos que no le damos la importancia. Afortunadamente no es tan frecuente, pero esas pacientes ameritan un legrado y resulta que mandamos ese tejido a patología o termina perforada y termina sangrando, y es que tenía un tumor del lecho placentario. Y el otro 25% vienen de abortos incompletos o de embarazos ectópicos. Entonces, el mensaje es que estas pacientes hay que seguirlas hasta que los niveles de gonadotrofina se hayan negativizado, sobre todo los que tienen factores de riesgo. Y otro mensaje que antes de que se me olvide, que es fundamental como médicos generales, es que debemos explicarles muy bien a nuestros pacientes, así de pronto esa paciente nosotros no la vamos a tratar o el médico general no la va a tratar, porque esto ya es del resorte del especialista, pero sí es muy importante tener claro que a esa paciente, cuando le hacemos el diagnóstico, lo sospechamos y la remitimos, lo importante es el seguimiento y la anticoncepción mínimo por un año. Y lo ideal sería que, que se hiciera el estudio de anatomía patológico de todo el producto de aborto, ¿sí? Y con más veras cuando tenemos una enfermedad trofoblástica, sospecha. El problema de la ecografía es que la aparición de la imagen de tormenta de nieve o de vidrio esmerilado es más tardía en la enfermedad trofoblástica, en la mola completa, más o menos a las 8 a 12 semanas. Antes, como decía el doctor, es muy difícil verlo por ecografía. Tenemos que sospecharlo, y lo sospechamos es por los hallazgos al examen físico y los niveles de gonadotrofina. Y también en la mola parcial se ve la placenta mayor de 4 centímetros, pero más o menos entre la semana 18 y la semana 22, y la presencia de queso en la imagen de queso suizo, o sea, esos lagos que el doctor ha mencionado. Perdóname que interrumpa, pero es que me parece importante mencionarlo porque hay tantas cosas que quedan pendientes y se me escapan. Tranquilo, doctor, muchísimas gracias. Exactamente. Entonces, también continuando, en esos casos quería mencionar también esto, que también tener en cuenta el diagnóstico en las pacientes con el antecedente de un embarazo molar o la paciente con antecedente de un embarazo no molar. Ahí están los que acaba de mencionar el doctor, como lo son, por ejemplo, ectópicos, embarazos a término, abortos previos, pues que se haya descartado que fuesen de etiología molar, para poder como hacer también un seguimiento de estas pacientes. Esas son las pacientes que justamente se nos pasan y que a futuro terminan siendo, por ejemplo, un tumor del lecho placentario, eh, con metástasis o con un estado ya más avanzado, por el hecho de que no se les hace un seguimiento adecuado. En el caso de las pacientes con un embarazo molar previo, se usan estos criterios diagnósticos de la FIGO, que tienen que ver un poco con el esquema de seguimiento que ya mencionó Felipe anteriormente, que son relacionados con los niveles de la beta de las pacientes. Entonces, si se encuentra en meseta por más de 3 semanas, si tiene un aumento mayor al 10% en 3 medidas durante 3 semanas, o incluso si esa paciente no se hizo ese seguimiento tan estricto, pero sí en un tiempo prolongado de más de 6 meses, aún se continúa la persistencia de la beta. Entonces así se debe hacer el diagnóstico directamente, por así decirlo, empírico de la neoplasia, y se debe estudiar. Obviamente debemos hacer la remisión con los estudios necesarios. Entonces, teniendo en cuenta los síntomas y los posibles lugares de metástasis asociados, tenemos en cuenta que las metástasis más comunes son las pulmonares, por vía hematógena. Se puede llegar a presentar disnea, dolor torácico, hemoptisis o tos en estas pacientes, pero lo más frecuente es que estas pacientes no presenten síntomas respiratorios o pulmonares asociados, sino que sean pues diagnosticadas por el seguimiento de la beta o por síntomas obstétricos o ginecobstétricos. Ten en cuenta que las metástasis vaginales, que ya vamos a ver, o pues eh, el esparcimiento de la masa hacia los genitales puede llegar hasta el 30% también, teniendo en cuenta una generación de un sangrado vaginal o descarga vaginal purulenta. Y ya lo menos frecuente sería las metástasis al sistema nervioso central y al hígado, en los cuales se puede generar también síntomas, pero ya son bastante tardíos en pacientes con un estado muy avanzado, como lo puede ser, por ejemplo, hemoptisis, hemiparesias, cefalea, neuropatías, náuseas o alteraciones visuales, o en las pacientes con alteraciones hepáticas, una ictericia asociada y dolor epigástrico.
Entonces, respecto a los, los exámenes que vamos a hacer para poder estratificar a esta paciente y poderla remitir con estudios amplios y teniendo en cuenta su enfermedad actual, tenemos que tener en cuenta que debemos hacer nosotros como médicos generales un exhaustivo examen pélvico. Tenemos que hacer un tacto vaginal, una palpación abdominal adecuada para poder reconocer hasta dónde está la extensión de la masa, mirar si puede comprometer anexos o no. Si, por ejemplo, la paciente se encuentra inestable y tiene un sangrado asociado, ya sea vaginal o intraabdominal, poder hacer un examen adecuado y amplio. Tener en cuenta también hacer un ultrasonido o, en caso de tenerlo disponible, un TAC de abdomen y pelvis para poder estratificar también el esparcimiento de la enfermedad. Como ya lo hemos visto antes, la beta y hemogramas en esta paciente seriados, y tener en cuenta pues ya para estadios un poquito como más avanzados y poder evaluar metástasis, la función hepática, renal y tiroidea de esta paciente, como podemos ver, o por las metástasis o, por ejemplo, por la tormenta tiroidea que se genera por el aumento de la beta, que pues puede llegar a desencadenar. Tener muy en cuenta entonces la radiografía de tórax. ¿Por qué pedimos la radiografía de tórax sí o sí siempre en estas pacientes? Se pide para poder detectar si sí o sí ya la paciente tiene un compromiso pulmonar, que es el más frecuente. En el caso de que nosotros reconozcamos un compromiso pulmonar en estas pacientes, lo que tenemos que hacer es directamente hacer estudios de extensión, ver que tuvo exámenes positivos y hacer un TAC de tórax en la paciente y una resonancia cerebral para buscar un mayor esparcimiento de la enfermedad. En los casos de las pacientes que ya no estamos seguros de dónde es el lugar en donde está, por ejemplo, la metástasis productora de la beta, y también estamos estudiando la enfermedad trofoblástica como tal, la neoplasia trofoblástica, se puede hacer ya un PET scan para poder detectar el lugar anatómico en donde se encuentra este productor, pero pues esto ya es algo más manejado por oncología ginecológica. Respecto a la estratificación, entonces la FIGO lo que hace es estratificar a estas pacientes en 4 estadios que se relacionan tanto con el pronóstico como con el manejo de las pacientes. Ten en cuenta entonces que el estadio 1 es cuando se encuentra la enfermedad confinada al útero, netamente. El estadio 2 es cuando ya se encuentra una extensión extrauterina que se limita solamente a los genitales de la paciente, ya sean los anexos, o sea, por ejemplo, la vagina, como se ve en la imagen, y que nosotros podríamos detectar fácilmente en un tacto vaginal y empezar a estratificar a la paciente de forma temprana. En el estadio 3 podemos ver que hay una extensión pulmonar con o sin una extensión genital. Lo importante es que tenga la extensión pulmonar de metástasis. Y el grado 4 ya serían las pacientes que tienen una metástasis adicional a las del pulmón, o sea, por ejemplo, pueden ser cerebrales o hepáticas. Tener en cuenta que en las estratificaciones 1, 2 e incluso hasta la 3 se puede ver una supervivencia de hasta el 100% en las pacientes, que es un muy buen pronóstico. Pero justamente lo que queremos hacer es evaluar también el riesgo de estas pacientes de generar metástasis y de responder a la terapia. Para esto se usa la escala de la OMS y es muy, muy importante tener en cuenta estas 8 variables que siempre nos debemos preguntar y hacer en la historia clínica. Primero es la edad de la paciente. Las pacientes que tienen más de 40 años tienen un riesgo aumentado de no responder a la terapia y de tener eh, pues un peor pronóstico. El antecedente gestacional de la paciente, entonces como lo mencionaba ahorita muy bien también el doctor, está la mola, el aborto o si fue un embarazo a término. ¿Por qué? Porque si fue una mola, lo más frecuente es que se hace el seguimiento y si se continúa la beta puede hacer un diagnóstico oportuno, mientras que en los abortos e incluso en los embarazos a términos, usualmente estas pacientes no se les hace un seguimiento con la beta y pueden llegar incluso a tener un diagnóstico tardío en etapas más avanzadas. El intervalo y los meses que han ocurrido desde ese antecedente gestacional, los niveles de beta previos al tratamiento, ya sea quirúrgico o quimioterapéutico, tener en cuenta entonces si aumenta de 10.000, de 100.000, cada vez más aumenta el riesgo de estas pacientes, ya que son niveles muy elevados y simbolizan aumento de la masa del tumor. Un mayor tamaño del tumor, teniendo en cuenta el tumor de mayor tamaño, ya sea el intrauterino o alguna de las metástasis, el que más grande sea. Las metástasis en donde se encuentran localizadas, ya sea riñón, vaso, sistema gastrointestinal o ya pues las más severas que sería hígado y cerebro, el número de metástasis asociadas y si la paciente ya previamente tuvo un diagnóstico y no respondió a una terapia eh, indicada o de primera línea. Entonces, ¿cómo vamos a saber el riesgo y cómo vamos a describirlo nosotros en nuestras pacientes? Decimos el estado o el estadio en el que se encuentra la paciente, seguido de 2 puntos, y el riesgo
de la escala de la OMS. Entonces, una paciente que tiene una extensión a genitales, decimos es un estadio 2, 2 puntos, con un riesgo 6, porque clasifica como un riesgo de 6 según los factores de riesgo de la paciente. El riesgo se evalúa en bajo y en alto. Bajo por debajo de 6 puntos, alto de 7 en adelante. Tener en cuenta entonces que la gran mayoría van a ser el 95% de nuestras pacientes de bajo riesgo y tienen una muy buena respuesta al manejo con monoterapia y buen pronóstico, mientras que las pacientes con 7 o más ya son ese 5% que se considera que van a tener una respuesta inefectiva de un manejo con monoterapia, por lo que es una terapia combinada directa. Respecto al compromiso que uno puede ver, entonces, como mencionábamos ahorita, la mola invasiva usualmente tiene un compromiso un poquito más local, por ejemplo, hacia los genitales, y tener en cuenta que usualmente esta es generada por las molas completas, del 12 al 16% de las molas completas, y hasta un 6% de las molas parciales, mientras que los que más generalmente hacen metástasis sería el coriocarcinoma, y este ya es un poquito más indicativo del 3 al 4% de las molas completas, no tanto de las molas parciales, y pues, como lo mencionábamos, tiene metástasis asociadas más frecuentemente. Respecto al manejo, entonces siempre debemos individualizar a la paciente para las dos opciones de manejo que tenemos, ya sea el manejo quirúrgico directo y la quimioterapia asociada. Tener en cuenta entonces siempre paciente con enfermedad trofoblástica neoplásica gestacional se le hace manejo con quimioterapia sí o sí, y se evalúa también el manejo quirúrgico dependiendo de cuál vaya a ser. Puede ser un curetaje y una vigilancia. Lo que pasa en este caso es que los casos de enfermedad confirmada con final endometrio puede llegar a ayudar a disminuir el requerimiento y pues aumentar la efectividad de la quimioterapia, pero también tener muy en cuenta entonces la histerectomía. Aquí tengo mencionado que se puede servir más que todo también para emergencias, por ejemplo, en el momento de un sangrado vaginal o abdominal muy importante, pero también tener en cuenta que esta es la forma también de, en la paciente que tiene, por ejemplo, ya más de 40 años, que no desea tener más fertilidad, que desea también tener una ayuda quirúrgica importante para su patología, hacer una histerectomía puede ayudar significativamente a la disminución del requerimiento de quimioterapia a largo plazo y también pues aumentar su efectividad. Tener muy en cuenta eso, ya que pues así podemos orientar e individualizar en cada una de nuestras pacientes. Entonces, respecto a la quimioterapia, también lo hacemos bajo riesgo monoterapia, alto riesgo terapia combinada en las pacientes. Tener en cuenta entonces en el bajo riesgo vamos a usar dos medicamentos, que sería el metrotexate y la actinomicina D, o también llamada dactinomicina. Tener en cuenta entonces que la que más se usa es el metrotexate, ¿sí? Ya que la actinomicina, incluso en ciertos estudios, se muestra más efectiva, pero tiene un aumento de la toxicidad en las pacientes. Se presenta mucha hiperemesis, una alopecia muy temprana, entonces justamente se prefiere usar el metrotexate en muchas ocasiones. El metrotexate tiene una efectividad o una respuesta de hasta el 84% en cualquiera de sus esquemas intramusculares. Vamos a ver que hay diferentes esquemas, ya sea uno semanal de una dosis semanal de 30 a 50 miligramos por superficie corporal o inyecciones interdiarias de 50 miligramos por día en estas pacientes. Entonces lo que podemos hacer es que tener en cuenta cualquiera de estos dos tiene similares resultados. También en ciertas ocasiones se describe el uso de ácido folínico o fólico para usar de forma interdiaria entre los días, por ejemplo, 2, 4 y 6 en el esquema de días para evitar la toxicidad en estas pacientes. En el caso del alto riesgo, esto siempre, tanto el anterior como este, siempre es manejado por ginecología. Tener muy en cuenta que ya es un manejo mucho más agresivo, con etoposide, metrotexate, actinomicina, intercalado con ciclofosfamida y vincristina, usado en estas pacientes cada 2 o 3 semanas en esquemas ciclados. Tener en cuenta que pues tiene una buena respuesta del 78%, pero también tener en cuenta que ese cuarto que queda restando son pacientes que llegan a no responder o incluso reincidir fácilmente y que pues continúan con un riesgo incluso aún más aumentado, como ya lo vimos en la escala previamente mencionada. Ya como para concluir, tener en cuenta entonces, posterior al tratamiento, el seguimiento que vamos a hacer. Entonces, los monitoreos con beta se hace semanalmente hasta que se encuentre 3 semanas consecutivas sin detectar la beta. Y a partir de esas 3 semanas, terminando esas 3 semanas y acabando ahí el manejo con quimioterapia usualmente, se hace un seguimiento también de cada mes durante los próximos 12 meses. Por eso, como lo mencionaba muy bien ahorita Felipe y el doctor,
tener en cuenta que sí o sí se debe hacer una anticoncepción efectiva en estas pacientes. Si llegan a quedar embarazadas, no vamos a saber si en verdad es una recaída de la enfermedad neoplásica o si es el embarazo fisiológico normal. Tener en cuenta entonces las secuelas asociadas, esto es lo que más nos influye a nosotros también, nosotros como médicos generales. Tener en cuenta que tenemos que hacer un abordaje de estas pacientes integral, multidisciplinario idealmente, porque muchas quedan con dudas de una concepción posterior o incluso con disfunciones sexuales asociadas por el miedo a volver a presentar una enfermedad neoplásica en un próximo embarazo. Pero tenemos que indicarles que el 1% de los embarazos posteriores a una mola pueden volver a hacer otra vez una mola. Si llegasen a hacerlo, va a aumentar el riesgo nuevamente. Pero pues indicarles que aún así el riesgo está, pero es nada más el 1% en un primer embarazo siguiente. Tener en cuenta también que la menopausia temprana puede darse por las quimioterapias asociadas al manejo oncológico de estas pacientes y también se puede encontrar incluso el riesgo de tumores secundarios en estas pacientes, incluso 25 años después de usar la quimioterapia, como lo puede ser la leucemia, el cáncer de colon, el melanoma y el cáncer de seno asociado. Por último, mencionar entonces ese riesgo que hemos aumentado en las pacientes para volver a presentar un embarazo molar. En el caso de que una paciente haya tenido una mola completa, eh, tener muy en cuenta pues que del 15 al 17% presentan una enfermedad neoplásica y en la parcial nada más hasta el 4,5-5%. Después para embarazos posteriores, tener en cuenta entonces que después de un embarazo molar es del 1 al 2%, pero si ya ha tenido 2 embarazos molares una paciente, puede llegar hasta el 17-20% de riesgo de presentar un tercer embarazo molar en la paciente. Por eso es que debemos indicar a la paciente cuáles son sus riesgos, cuáles son sus posibilidades en caso de requerir o querer más fertilidad posterior. Listo. Como conclusiones, tener muy en cuenta entonces hacer una historia clínica adecuada con los variados motivos de consulta como revisamos y los factores de riesgo que nos sirven tanto para orientar a nuestra paciente como para estratificarla posteriormente, hacer unos paraclínicos indicados y oportunos, como lo puede ser la beta y una ecografía abdominopélvica directa, y en caso de ya requerir una extensión, por ejemplo, una radiografía de tórax, las pruebas hepáticas, renales y tiroideas, e incluso pues solicitar todo lo que se pueda necesitar para que el oncólogo pueda hacer un manejo integral, oportuno y rápido. Y por último, tener en cuenta entonces ese abordaje eh, terapéutico de las pacientes. Nosotros no vamos a ser los que hagamos el manejo quimioterapéutico, pero vamos a ser los que les hagamos, por ejemplo, los controles, la paciente que tuvo el antecedente, tener en cuenta que esté haciéndose las betas, tener en cuenta los niveles de la misma y poder así poder orientar a una paciente en caso de tener una recaída o no. Por último, les dejamos esta tablita, por si desean guardarla, tenerla en cuenta, ya que pues es algo muy frecuentemente preguntado y revisado y es las diferencias entre una mola parcial o completa que ya revisamos en un principio de la presentación, teniendo en cuenta la triploidía en una, la diploidía en la otra, si se encuentra o no contenido fetal en la ecografía, si es muy difuso o si es variable o incluso focal, y tener en cuenta también pues eh, la extensión de este, si es demasiado grande, si la beta ya es demasiado extensa, puede ser una mola completa, mientras una mola parcial ya es con un poquito menos sigue siendo un aumento excesivo de la beta, pero pues no lo es tanto y también el crecimiento intrauterino no es tan elevado, incluso puede ser una restricción del crecimiento del feto asociado. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por asistir, por su atención y pues nada, doctor, quedamos a su disposición en caso de que quiera agregar algo más. Bueno, sí, tengo muchas cosas que decir. Primero que todo, quiero felicitar a los dos expositores. Pues yo a Santiago ya lo conozco, pero a Juan Felipe pues me deja gratamente impresionado. Lo felicito, doctor. Sobre todo porque corroboramos una cosa, es que definitivamente debería hacerse el estudio de la anatomía patológica de todos los productos del legrado. Esa es una discusión porque ya mostramos el porcentaje, un 25% de producto de un aborto, con el antecedente de un aborto puede generar la persistencia de una enfermedad trofoblástica gestacional. Una cosa que también, una conclusión que yo saco de acá y me alegra mucho es que si yo utilizo de una manera adecuada la principal herramienta que me da la vida para ejercer hacer el ejercicio de la medicina como médico general, que me considero que es el reto más grande, y es el saber escuchar a mi paciente,
aprender, saber de semiología, hacer una adecuada historia clínica que corresponde, haciendo una adecuada anamnesis, ver qué me está hablando el paciente con el lenguaje no verbal sino preverbal, un adecuado examen físico, pues puedo llegar a hacer un diagnóstico. Tengo que tener claro cuál es la principal causa, el principal motivo de consulta del sangrado del primer trimestre, y una de las cosas más delicadas es esta, es la enfermedad trofoblástica gestacional. Pero hay muchas maneras de sospecharlas a través de una buena historia clínica, empezando por los antecedentes, por los factores de riesgo, por el examen físico, por el tacto vaginal, que insisto mucho que el médico general debe hacerlo, y todos los factores que aquí han mencionado. Si yo no sé que existe, pues yo no lo busco, así de sencillo, y no voy a saber, no voy a saber qué está pasando con esta paciente. Pero después de una charla de esos, yo estoy seguro que a ustedes no se les va a olvidar esto y lo van a tener en cuenta. Es importante tener en cuenta que la mola hidatiforme parcial o completa, ¿sí? Es el 90% de los estados de la enfermedad trofoblástica, y que con una evacuación adecuada y con un seguimiento adecuado, pues ya está tratada, teniendo los cuidados y teniendo toda la salvedad que ya lo han mencionado acá. Pero a un 20% puede desarrollar persistencia y puede llevarse a secuelas, de tal manera que yo debo hacer una adecuada remisión, debo explicarle a la paciente qué es lo que está sucediendo, un adecuado seguimiento posterior y saber hasta dónde puedo llegar yo. ¿Por qué? Porque sí, definitivamente la gonadotrofina coriónica, los niveles de gonadotrofina coriónica me están hablando de la severidad de la enfermedad, porque por encima de 100.000 ya tengo que estar pensando que puede ser una mola completa con todos los riesgos que tiene, y ya lo mencionaron ambos en extenso, con un adecuado examen físico, viendo si tengo un útero por encima del tamaño no voy a repetir lo mismo, pero ya tengo maneras de saberlo. El único problema es que el único patología que no se asocia con los niveles de gonadotrofina coriónica es el tumor trofoblástico del sitio placentario, que afortunadamente no es tan frecuente y se mide más con los niveles de lactógeno placentario, pero eso ya lo manejaría el especialista. Yo pienso que definitivamente hay que hacer el estudio de la anatomía patológica, hay que enviar y el diagnóstico obviamente lo debo sospechar. El examen físico básico que debo hacer es, si yo tengo una paciente que me consulta por sangrado y el sangrado es un sangrado inespecífico, pero si es un embarazo grande ya me va a salir, va a haber el sangrado como en jalea de grosella, como lo mencionan, pero más típico es la presencia de esas lesiones quísticas que semejan a un racimo de uvas. Por eso viene del nombre de mola hidatiforme. Hidatiforme viene de uva, de toda esa degeneración hidrópica que está hablando el doctor. Entonces, si yo tengo una paciente que me llega, que consulta por dolor, ¿sí? Porque el tamaño del útero es grande, tiene una falla menstrual, está hipertensa, está taquicárdica, está sudorosa, está diaforética, está con diarrea, está con tensión arterial alta, tiene un útero más grande del que esperado para la fecha de la última menstruación. Si le hago un tacto vaginal y le encuentro unas masas anexiales y veo un sangrado, pues obviamente yo sé que no va a ser suficiente con medirle los niveles de gonadotrofina. La ayuda, y me sale la gonadotrofina coriónica mayor de 100.000, pues a esa paciente con más veras tengo que hacerle la eco pélvica buscando los quistes tecaluténicos mayores de 6 centímetros, ver los niveles de gonadotrofina, el cuadro hemático, las pruebas de función hepática y función renal, el cuadro hemático porque tengo que mirar que no vaya a estar anémica, y con eso ya, y la placa de tórax, si los niveles de gonadotrofina o tengo todos estos factores de riesgo. De resto, con una buena ecografía me va a ayudar, pero lo que dice el doctor, si es un embarazo muy temprano, probablemente la imagen ecográfica no me va a hablar de esa imagen patognomónica de la tormenta de nieve o del vidrio esmerilado. Por eso es que hay que enviar
hay que enviar hacer el estudio de anatomía patológica. Ustedes hacen el diagnóstico, perfecto. La evacuación y el manejo que es la evacuación en un 90%, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque sabemos que ese útero está más grande de lo esperado, así sea completa e incompleta. Esa paciente tiene mayor riesgo de sangrado, tiene mayor riesgo de tener una hemorragia, tiene mayor riesgo de perforación uterina porque el útero está sobredistendido, tiene mayor riesgo de hacer embolización pulmonar y cerebral. De tal manera que esa paciente, una vez ustedes hayan hecho el diagnóstico o la sospecha diagnóstica, debe ser remitida a un hospital de segundo o tercer nivel, preferiblemente tercer nivel, donde el manejo que se debe hacer es maduración cervical con análogos de las prostaglandinas, con prostaglandinas o con mefipristona. Ese útero debe ser evacuado bajo aspiración y cuando yo ya haya evacuado una gran cantidad de ese tejido, ahí sí le coloco oxitocina, o si no, lo que voy a favorecer es que haya una hemorragia y la paciente termine complicada y termine en la unidad de cuidado intensivo, termine sin útero cuando no necesariamente esa paciente requiere una histerectomía, a no ser que tenga mayor de 35 años, tenga paridad satisfecha y ya el manejo definitivo sea ese. Eso era lo que yo quería mencionar. Quería felicitarlos por la charla. Vuelvo e insisto, la llave de esto es hacer una adecuada historia clínica, pero también sospechar o saber que existe esta patología y saber que hay que hacer el diagnóstico diferencial. Es muy triste que una paciente después del manejo no le expliquemos que no, lo ideal es que no se embarace en el próximo año y que la paciente vuelva después sin seguimiento, que no se le haya hecho el seguimiento de la gonotrofina hasta que realmente se negativice y la paciente vuelva con metástasis ganglionares, por ejemplo, que cuando ya hay metástasis ganglionares tiene un 50% de mortalidad o que tengamos que someter a una paciente a poliquimioterapia porque no fuimos capaces de hacer un seguimiento y haber estadificado adecuadamente a nuestra paciente. Obviamente tenemos que saber hasta dónde debemos llegar como médicos generales y hasta dónde el especialista, inclusive no el ginecólogo, sino el gineconcólogo, es el que debe manejar estos pacientes cuando hay persistencia o hay tumores del lecho placentario. Eso es lo que quería mencionar, pero ante todo quiero felicitarlos porque es una excelente charla y me parece muy bien este proyecto que tienen ustedes y me siento muy contento de alguna manera colaborarles con mi experiencia, mi poca experiencia y bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Aló? Aló, gracias, doctor. Muchísimas gracias. Estamos abiertos a preguntas. Si alguien del público quiere levantar la mano o escribirla en el chat, con todo gusto. Por ahora vemos que no hay ninguna otra pregunta, doctor. ¿Quedaron anonadados? Dos cosas, o quedaron asustados o no entendieron. Espero que hayan quedado asustados y motivados para estudiar más. Generalmente, yo creo que quedaron muy anonadados y generalmente pueden preguntar después por interno. Pero muchas Bueno, gracias, Santiago. de eso se trata. Sí, y muchas gracias al doctor también por compartirnos su conocimiento y su experiencia. Entonces, yo creo Bueno, que ya podemos cerrar la sesión. Gracias a todos por asistir. Que tengan feliz noche. Muchísimas gracias, gracias. doctor. Gracias. Y allá Gracias. los espero en Medellín. Gracias, Claro doctor. que sí, doctor. Muchísimas gracias.